Ongi etorri, herri irratiko entzule. Un saludo un día más en nombre de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. ¿Se han fijado alguna vez en la estructura de las urbes, de las ciudades en las que viven, en cómo están ubicadas las distintas edificaciones del entorno? El urbanismo, la arquitectura, los edificios, la ciudad, su estructura, su composición, cómo se construye una ciudad, cómo se han construido las nuestras, a futuro qué nos puede deparar el urbanismo. De todo esto queremos hablar con un amigo de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, con un arquitecto urbanista y una persona que sabe muchísimo sobre el particular. En definitiva, el urbanismo, cuáles son los edificios emblemáticos de una ciudad, cuál es su futuro, qué significa un plan general, de todo eso les hablaremos a continuación. Y como decíamos, para hablar sobre este tema está una persona que sabe mucho, amigo de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos, arquitecto urbanista, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, Iñaki Galarraga. Ongi etorri, egunon, buenos días y eskerrik asko por estar con nosotros. Egunon, buenos días. Bueno, entraremos ahora en materia Iñaki Galarraga, pero coméntanos, ¿qué es el urbanismo? ¿De qué se ocupa y preocupa Iñaki Galarraga o de qué se ha solido preocupar? Urbanismo es un término joven, no nuevo, pero es la ciencia que se ocupa de las ciudades. Es un término que puso en vigor y en valor Ildefonso Cerdá, un urbanista, un ingeniero catalán, y entra en la definición de los aspectos importantes en torno a los cuales en la modernidad se construyen las ciudades. O sea que tenemos hasta ciencia que se ocupa de las ciudades, de cómo se construyen, de por qué mejor un edificio aquí que en el otro lado, etcétera. Es el intento que se hizo en el siglo XIX, el intento sobre la historia, sobre el conocimiento de las ciudades históricas, y ciertamente ahí hay un campo de alguna dificultad entre definir como ciencia, como arte, pero sí conviene de que hablemos algo de ciencia porque algo de racional, mucho de comunicable y evidentemente un mensaje secreto, interno a las ciudades, pues es muy positivo, necesario, y casi como decíamos en el comienzo de este programa, ¿no?, de qué estructuras, sobre qué campo de decisiones estamos viviendo cuando vivimos y disfrutamos o sufrimos una ciudad. Hombre, evidentemente algo de racional tendrá, ¿verdad? Porque de lo contrario tendríamos en lugar de ciudades de urbe tendríamos el caos, ¿no? No precisamente iba por ahí, iba más un poco en esa dificultad entre el mundo de lo objetivo y, dijéramos, el mundo de lo artístico. El mundo del artístico es más difícil de comunicar, se expresa mediante otro campo. Sí me atrevería a decir que la arquitectura está más próximo de lo artístico, pero la ciudad tiene que estar y está realmente más cerca de lo racional. ¿Y cómo están nuestras ciudades? Las capitales vascas, ¿cómo están hoy en día, Iñaki Galarraga? Bueno, primero es importante decir de que cuando hablamos de capitales vascas ya estamos hablando de una idea, que es esta euskaliría que nuestro admirado Achaga define, Bernardo Achaga, ¿no? Sí. Nuestra euskaliría pues tiene 5 cabezas, Bostburu, 5 cabezas que podrían ser las ciudades capitales. Ciudades capitales que también marcan pues la enorme diversidad, porque de Bayona a Iruña, Pamplona, entre Vitoria, San Sebastián y Bilbao, por otro lado, pues hay un universo, un mundo, hay una constelación de ciudades que creo que dan uno de los entornos y de los ámbitos geográficos ciertamente sugerentes en el contexto europeo. O sea que no cabe duda que la situación, el lugar en el que cada ciudad se va construyendo influye en la construcción de la propia ciudad. Eso por supuesto, pero además las distancias relativas, las circunstancias históricas distintas. De las 5 que he citado, vemos que hay 2 puramente romanas. Por lo tanto, las más antiguas, Iruña y Bayona. Hay 2, fundación del rey de Navarra,
Vitoria y Donostia. Y hay una que es la joven, la niña, Bilbao, que apenas tiene 700 años, las demás tienen 800 o 1000 y pico desde su fundación. Entonces, no solo es el sitio, el lugar, la historia, sino también las distintas evoluciones que han podido tener cada una. Y eso en la práctica, y aunque sea de manera resumida, ¿en qué diferencia a Pamplona y a Bayona por un lado, con San Sebastián y Vitoria y finalmente Bilbao? ¿En qué se diferencian a grandes rasgos? En grandes rasgos es fácil de entender. Pamplona y Bayona, más estratégicas. Están en el interior romano, están en la línea del Pirineo. Por lo tanto, mayor fuerza de defensa. Por lo tanto, mayor presión militar. Entonces, se desarrollan en los momentos importantes en el que lo militar es prioritario y retroceden en los momentos en los que lo militar empieza a perder fuerza. Hasta que todo lo militar pierde fuerza. Hoy vemos que Iruña ha superado, pudiéramos decir, el cinturón militar por la mejora de las técnicas y por los cambios de las técnicas apenas hace 80 años, y Bayona apenas ahora todavía lo está superando. Por el contrario, Vitoria 6 y Donostia pues son fundaciones navarras, una en el núcleo de articulación de Castilla con Navarra y la otra, Donostia, pues en el mar. Son ciudades típicas del siglo XII y cada una de las cuales se ha desarrollado básicamente en ese momento original como villas. Por el contrario, finalmente, Bilbao, que es muy muy joven, en ese sentido es una villa muy, muy tardía, fundada por el rey de Castilla en la anteiglesia de Begoña, cuyo devenir, cuya vicisitud está unida a la ría de Bilbao. No ha tenido, por lo tanto, ningún valor estratégico. Y luego, poco a poco, cómo se han ido desarrollando esas 5 urbes. Todas ellas tienen un casco histórico, aunque con esas distintas vicisitudes que comentas, pero todas ellas tienen un núcleo fundacional por el que se han ido expandiendo. Su forma de expansión, de construcción, ¿es diferente? ¿Tiene algo que ver? Tiene similitudes y tiene diferencias. Las similitudes fundamentales es la manera de hacerse burgos en los siglos XII, XIII, XIV y XV. Burgo es más o menos aquella organización de unas casas artesanas, unas casas de trabajo vinculadas a los talleres y o bien dando al puerto o bien dando a la plaza en torno al mercado. Ahí hay un punto común de todas las villas medievales. Pero es obvio que el comercio del Nervión, es obvio que la estrategia del Cerro de Gasteiz en la llanada castellana son distintos. Y esas diferencias son las que han ido angulando las ciudades de una manera u otra. Cuando unas crecen en poderío, las otras decrecen. Es curioso que el gran auge del Bilbao es cuando decrece Bayona. Y estoy hablando siempre en periodos antiguos, en los periodos, pudiéramos decir, de los siglos XVI y XVII. Significa eso también que desde la ciencia del urbanismo, porque decíamos que es una ciencia, se puede asegurar que durante esa construcción de las ciudades algunas se han ido realizando con mayor lógica que otras. Es decir, desde la perspectiva de hoy en día se puede decir, bueno, pues estos se equivocaron en tal cosa o en colocar aquí este otro edificio. ¿Eso se puede analizar? ¿Eso los urbanistas lo veis? Hay algunas cosas que se leen en los mismos planos. Lógicamente, los primeros núcleos que hemos visto, por ejemplo, están en los altozanos. Nunca se ha inundado la Catedral de Bayona. Nunca se ha inundado la Catedral de Pamplona. Bilbao, por contra, se ha inundado muy frecuentemente. En la creación de los burgos se va del alto al bajo y de alguna manera es el ir intentando dominar terrenos más dificultosos. Vayamos avanzando cronológicamente. Lleguemos a los siglos XVIII, XIX, después de todo este medievo. Ahí es donde se da realmente ya la configuración en estas ciudades que hoy en día conocemos. El siglo XVIII no hay que olvidar que le llamamos el siglo de las luces. El final del XVIII marcó la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca toda la cultura mundial y la cultura urbana también. En el siglo XVIII tenemos un caso auténticamente extraordinario, un poco distinto del camino de que yo estaba señalando, que es el de Vitoria. La Vitoria-Gasteiz de Olaguibel, cuando crea las nuevas instituciones civiles, el ayuntamiento,
la Plaza Consistorial y la Plaza Nueva es un momento álgido. Por otra parte, en el siglo ya comienzos, muy comienzos del XIX, pero arrastrando la resaca del XVIII, San Sebastián tiene otro ejemplo fantástico que es de consecuencias, de resultados del incendio en la guerra franco-española, franco-portuguesa-española. Ugartemendía reconstruye la parte vieja. Ahí hay un punto importante. Pero lo que yo creo, que al igual que hemos visto que en el siglo XII, es el gran momento de la Europa urbana, es la Europa de las islas. Europa se construye en aquel momento. Incluso en aquel momento es cuando surge con potencia lo que va a ser hasta hoy y seguramente seguirá en el futuro como la base urbana más importante, y yo a veces defino como el hecho artístico más importante que ha hecho la humanidad. Pudiera ser exageración. Hay otro momento que es el siglo XIX. El siglo XIX, y para ser más precisos, o para aproximarnos un poquito más, entre 1855 a 60 y 1890, las ciudades o dan otro salto capital o se quedan estancadas. Y en nuestro caso son Donostia y Bilbao, en este orden, primero Donostia y luego Bilbao, las que dan un salto capital. Ahí tiene algo que ver también, lo mencionábamos antes, ¿verdad? El contexto geográfico en el que una ciudad se ubica, pero también la situación de la sociedad, la situación económico, política, social. Ahí está la abolición de los fueros, está también la Segunda Guerra Carlista, ¿todo eso influye? Clarísimamente. La ciudad es fija. La ciudad es el resultado, en mi opinión, más positivo de lo que puede dar de válido la historia de la colectividad. Pues claro que las guerras carlistas y todo lo que es el siglo XIX, solo con pensar que con la desamortización de Mendizábal se fueron ocupando por las instituciones civiles de aquello que eran posesiones conventuales, solo con pensar que el barrio de San Francisco de Bilbao era el viejo convento de San Francisco, que luego tuvo, desgraciadamente, una evolución no muy positiva, pero tampoco la tuvo más positiva el convento San Francisco de Donostia, que es donde ahora en este momento se está haciendo un polideportivo en la zona de Soesni. Concretando, en el siglo XIX, la cuestión productiva, básicamente, y los cambios políticos. El cambio político de Donostiarra es arrebatar la capitalidad, por decirse en unos términos polémicos, del territorio histórico. La pugna San Sebastián-Tolosa se resuelve clarísimamente en favor de Donostia. No en vano Donostia tuvo una especial relación con la reina Isabel II, con todos los avatares que lo representa, y de ahí que tres aspectos. Uno, trasladar el camino de Usurbil, el camino de Astigarraga a Irún. Dos, pasar el ferrocarril Madrid, Irún, París por Donostia. Y tercero, intervenir en las propiedades militares de Urgell. Esos tres cambios, junto con una sociedad liberal en el momento y de progreso, sin duda ninguna, hicieron que San Sebastián marcara un extraordinario desarrollo con un segundo cambio. En el momento en el que opta por una ciudad veraniega, adelantándose 200 años, o no, 200 no porque todavía no han pasado, adelantándose muchos años a plantear la propia ciudad como motivo de desarrollo. Y entre 1860 y 1883, para ser precisos, de la mano del arquitecto Goicoa, las distintas corporaciones donostiarras, con tanta o mucha más polémica que la que hoy podemos vivir, optan claramente por la ciudad balnearia en contra de la ciudad gremial. O sea que entonces ya fueron un tanto visionarios y se dieron cuenta de que la propia ciudad, su riqueza paisajística, su entorno, podría ser un motor impulsor, que luego la ha impulsado. Está en las actas municipales de la época, incluso invitan a la monarquía como motivo de progreso a veranear aquí, incluso las gestiones originarias para que la familia real, posteriormente sobre la reina Isabel, sobre todo será la reina Cristina si están en San Sebastián, lo toman claramente como un motor de progreso. No hay que olvidar que en aquel momento Napoleón III con Eugenia estaban veraneando en Biarritz. No hay que olvidar que la familia de Leopoldo de Bélgica está en Ostende. Entonces, ciertamente es el momento en el que Europa descubre los baños de mar, descubre el veraneo y, en concreto, San Sebastián, además, fuerza la propia ciudad, incluso por encima de estos otros núcleos a los que ahora nos hemos referido.
Biarritz, evidentemente todo el mundo sabe que es ciudad costera, pero también es en Bélgica Ostende. Hoy en día un puntal también de comunicación con Inglaterra, entre Bélgica e Inglaterra. Y aquí, Galarraga, hablamos de la refundación de San Sebastián en aquella época, porque recientemente se presenta una exposición, hablando de San Sebastián, ahora que nos hemos especificado un poco, en el mercado de San Martín, un mercado que tal vez tenga ahora una renovación, y se presenta una exposición bajo el título Donostia, ciudad innovadora. Y el alcalde de San Sebastián habla de refundación de la ciudad. Habla de que, tal y como hace más de un siglo, pues se construyó la tabacalera, se puso el ferrocarril por San Sebastián, etcétera, 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 pues hoy en día también tenemos que darle esa nueva refundación, con edificios emblemáticos, etcétera. Eso es así, o sea, las ciudades poco a poco se van fundando, con el paso de los años, se van reactivando. Hay cambios cualitativos importantes. No cabe duda que la Barcelona Olímpica se puede entender como una refundación, pero a veces también pudiéramos quedarnos en el eslogan. Quedarse en el eslogan es malo porque es no seguirlo, pero de todos modos también hay que animar a la población. Entonces es un tema complejo, político eminentemente, y yo en ese caso concreto no entraré. Lo que sí creo es de que es importante buscar la definición de San Sebastián hoy. Y quizás algunos de los puntos que yo trato antes no se han sopesado suficientemente. ¿Como por ejemplo? Pues por ejemplo esa dicotomía San Sebastián provincia. Menos mal que la Real va en cabeza de la liga, porque es uno de los lazos de unión, sin duda ninguna. Pero yo creo que habría que hacer una reflexión de verdad sobre la polaridad San Sebastián y Guipúzcoa, cosa que por ejemplo no se produce ni en el caso de Vizcaya, ni en el caso de Álava menos, y en ese sentido para mí sí que hay un punto importante en el cual a veces o muchas veces yo por lo menos he planteado de alguna manera que hasta que no resolvamos o pongamos en cauce de resolución esa dicotomía, pues va a haber contradicciones importantes con respecto a la ciudad. Pero por lo tanto es una dicotomía que frena al territorio, que divide. Provincia, capital. Yo creo que nos limita a los dos. Porque Guipúzcoa se mira con recelo en San Sebastián. Recuerdo una frase que repito demasiado frecuentemente, pero que mi padre, que es guipuzcoano, aunque yo naciera a 100 kilómetros de aquí, en Bilbao, decía que San Sebastián es una ciudad cuya ciudad los huevos tienen dos yemas. No olvidemos que San Sebastián ha tenido unas fiestas éuskaras. Son aspectos que creo que mueven o deben mover a cierta reflexión. No cabe duda que San Sebastián es en este momento, y lo hemos visto en unas estadísticas hace poco en los periódicos, que lleva los niveles más altos de renta de Guipúzcoa. Pero, ¿a qué precio? Seguramente el precio equivalente a eso sea expulsar a nuestros hijos en Gaia. Seguramente habrá que resolver una serie de aspectos, creo yo, culturales, que sería bueno que los planteáramos como más explícitamente y que no se pase demasiado rápidamente sobre ellos. Un guipuzcoano que adquiere después del límite de su vida a la vivienda de San Sebastián, si puede con vistas y si no puede, o con vistas al río, porque hemos descubierto que en San Sebastián hay muchas más cosas que la propia Concha, pues verdaderamente encuentra o puede llegar a encontrar una especie de dificultades para la inserción en esta especie de mundo tan variopinto, tan curioso, tan amplio, tan extenso, como que, por ejemplo, pues que las fiestas se suceden casi en cascada unas contra otras y contradictorias desde tantos aspectos de la vida cotidiana. Y eso en su referencia urbanística creo que hace un vivir, un sentir la ciudad distintos, y que es el punto en el que hoy nos convendría aclarar. Plantearé un pequeño tema. Cualquier cosa en San Sebastián cuesta una enormidad. El cursar ha costado 58 años que salga adelante. Y por fortuna ha salido casi bien. Digo casi bien porque le faltaban 1.000 millones y un año más de obra. Para que quedara una obra redonda. Ha quedado casi bien. Pero evidentemente no hay más que ver que le ha faltado un año y 1.000 millones de obra, con respecto a cualquier equivalente de los que nos habíamos pretendido. Y ha costado 56 años. La estación de Amara costó otros 40, 45 años. La estación de autobuses todavía solamente lleva 20. Creemos ahora que estos días se podrá resolver, y no cabe duda de que las técnicas y sobre todo las políticas de gestión urbanística van avanzando. San Sebastián es una ciudad apasionante, fantástica, pero yo creo que precisamente por eso nos interesa ahora un poco pensar y reflexionar sobre ella.
también en esa línea he planteado estos temas con alguna intención más o menos polémica. Por ejemplo, hablemos de actualidad y del siglo XXI, que es en el que estamos, 2002 en adelante. San Sebastián, en este caso, se plantea ahora su futuro con un plan estratégico, con un plan general de ordenación urbana que se está redactando. ¿Qué es todo esto, Iñaki Galarraga? Esto marca las virtudes y las contradicciones que existen. Preguntamos qué es un plan general. Pues en teoría y en principio un plan general es aquel documento en el cual nos sentimos identificados, se gestiona políticamente y nos lleva a un fin. Pero el plan general se está usando, y sabemos que se usa, como una coartada. El plan general es para no cumplirlo. Que yo sepa, en el último plan general no se ha cumplido más que en un caso, que se ha impuesto mano militar o pudiéramos decir intento amplio, pues una calzada ciclista, que es un argumento anecdótico. Al nivel que estamos hablando, que pasan las bicicletas por un sitio, o los patines que suben por un lado o por otro, es anecdótico. Sin embargo, es verdad que se hacen planes generales y luego todo va vía modificación. Exactamente. Ahí es donde quería ir. La discusión entre plan y proyecto es una discusión muy amplia. Los planes deben ser enormemente abiertos, en cuyo caso se tomarán decisiones estratégicas en el momento. Pero el Plan General de San Sebastián pues tiene la cualidad de que cada una de las operaciones, sobre todo la Ulzácula, su clave es el cambiarlo todo. Luego entonces la pregunta del millón es ¿para qué hicimos el Plan General? Hagamos unos esquemas y luego ya los adaptaremos en el momento, porque es más adaptarse a la legalidad que el resolver. Eso con respecto al Plan General. El plan estratégico es un planteamiento interesante, como todo, siempre que se piensa y siempre que alguien trabaja y dedica unas horas a la reflexión es positivo. Sin duda alguna. Más estúpido que salir corriendo monte arriba o monte abajo. Pero el plan estratégico le falta un poquito, que es de San Sebastián. Pero es que ya Chiliranea no es San Sebastián. Chilira-Lepu no es San Sebastián. La Bahía de Pasajes no es San Sebastián. Entonces, yo lo que sí creo, también creo además que está en los ánimos de las gentes que lo hacen, pero el plan estratégico debe de estar coordinado desde la Diputación. Y nosotros lo que sí necesitamos, creo, que es para dar el salto al progreso, crear las estructuras que territorio histórico y capital les lleven por lo menos de la mano. Y ese es el límite que lo puede encontrar el plan estratégico. Volvemos a esa dicotomía, a ser lo mutuo otra vez. Evidentemente. Yo creo que es una de las componentes básicas de la pequeña historia de Euskal Herria. La situación política también invita a ello. A que haya recelos, a que pues la política grande de país influya en la del territorio guipuzcoano en este caso, y más concretamente luego en San Sebastián, y todo eso, una cosa va ligada con la otra. Yo creo que no tiene una relación directa, pero sí una correspondencia. La auténtica grima, oír, es que en Bilbao ha hecho un metro. Es que solo faltaba. Es como, en ese sentido, es un tema, primero, el de la polaridad de ciudades, que no es positivo. Yo, por lo menos, no creo que la competitividad ni competencia en ese sentido, sino el espíritu de superación es lo que puede valer. En nuestro entorno es necesario la creación de masa crítica. Ni Bilbao por sí mismo, ni nosotros por nosotros mismos. Si no cogemos el conjunto del territorio de la Euskal Herria, podríamos andar. La política, hombre, evidentemente estamos viviendo y hemos vivido y seguiremos, desgraciadamente, durante un periodo que todos deseamos lo más corto, un periodo de conflictividad importante. Hay dos concepciones claras en las cuales influyen en todos y cada uno de los puntos que estamos hablando. Entonces, en este sentido, creo que si hay algo que siempre ha sido cierto, que es que el urbanismo, la ciudad, es hija y heredera de la política. Ponerse de acuerdo verdaderamente es un elemento difícil. Casi la cuadratura del círculo. Y es dramático que lo que tengamos que pelear entre los hijos y los sobrinos gaitores en torno a un tranvía. Estos son los puntos que yo creo que conviene poner claro sobre la mesa y poder empezar a andar. No obstante, se ha avanzado extraordinariamente. Nunca ha sido nuestra tierra un país fácil de decisiones políticas. Se ha avanzado extraordinariamente y yo confío y quiero creer que con cuestiones como las que hoy leíamos en los periódicos, pues acuerdos para el mercado de San Martín, aunque sean discutibles, etcétera. Es decir, allí donde se llega a un acuerdo de cierta positividad en el plano urbanístico,
queda, cristaliza, y eso hace un núcleo de ciudad. Y luego hay que avanzar y pulir y mejorar. Y hablando de avanzar y de andar, también de cara al futuro, bueno, Iñaki Galarraga mencionaba el tranvía, ¿no? Es un elemento también de discusión, de debate, que en esta entrada del siglo XXI pues parece se pone de moda, en ciudades europeas avanzadas parece que existe, que tiene sus resultados, pero hablando de, de avanzar y de andar, también el peatón está cogiendo auge, las peatonalizaciones. Todas las ciudades parece que se quieren apuntar ahora al carro de las peatonalizaciones. ¿Son buenas? ¿Son malas? Según cómo se mire y todo tiene también su aquel. Ni son buenas ni son malas en sí mismas. Yo creo que es un falso debate. La ciudad es para todos. Que hay que repartir el espacio público es evidente. Ya Cerdá, en esa modernidad, tenía en las aceras el sitio para los mozos de carga, el sitio para las señoras que paseaban, el sitio para los carruajes, 50 años antes de la invención del coche. Que hay que repartir el espacio es evidente. Segundo, tan importante o mucho más que repartir el espacio es controlar el tiempo. Porque yo no puedo someter a la población a la incertidumbre de que si de aquí a aquí llego en 2 minutos o en 22. Las distancias siempre son relativas. Yo necesito solo el control del tiempo. Para mí es más fácil coger el avión en Biarritz, porque yo sé el tiempo que tardo de San Sebastián a Biarritz, que cogerlo en Bilbao, porque no sé el tiempo que tardo. Yo necesito conocer. Luego hay unas dimensiones de ciudad o unas dimensiones de uso que son las normales. 5 minutos andando, que son los 400 metros, una velocidad media de los 3, 4, 5 kilómetros por hora, dan una dimensión de uso, de actividad buena. Superar eso, entraríamos en el paseo. La ciudad no se puede vivir siempre paseando. La ciudad tiene que vivir en sus aspectos productivos. Hay aspectos importantísimos de la ciudad que nos ha costado muchísimo aprender. Por ejemplo, el cómo andar por las calles. La acera era para unos, la acera, como decía, se distinguía entre unos y otros, y la calzada era para otros. Si cambiamos de repente todos esos hábitos, si la carga-descarga la ignoramos, si creemos que con ver una foto de Holanda, que no hay que olvidar que lo único que hicieron es apoderarse del mar, si caemos en la idolatría de la bicicleta para sacarnos una foto, estaremos confundiéndonos. Y la bicicleta tiene sitio, como la moto debe tener sitio, el coche debe tener sitio, porque cada una de las actividades tiene su necesidad. Dentro de ese contexto, peatonalizaciones, ¿qué otra cosa hicieron nuestros abuelos, que tienen un paseo casi de 6 kilómetros por el frente de San Sebastián? Que tenemos un paseo junto al río que es auténticamente maravilloso, que teníamos y tenemos unas aceras en las calles. Entonces, creo que no hay que exagerar, hay que volver a poner el debate en su sitio. Recientemente me dicen que ha salido una experiencia holandesa. Los holandeses hacen muchas experiencias, últimamente muy peligrosas, sobre todo en el Ayuntamiento de Rotterdam, desde luego, pero peligrosas quiere decir en el sentido de que corrientes xenófobas especialmente peligrosas han llegado al poder municipal, pero eso es un tema que ahora no nos toca directamente. Han hecho una experiencia en Holanda que es de suprimir absolutamente todas las direcciones prohibidas, de dejar que todos anden por todas partes, y parece que el resultado no es malo. Silencio, porque uno se queda sorprendido. Es de Becatu el este. Cuando uno es consciente de sí mismo, O sea, dar más rienda suelta para que cada uno con cierta lógica sepa desplazarse. yo creo que no sería malo con cuidado una cierta experiencia de ese tipo. Pero hoy en día sería impensable, algo caótico. Si bien comentabas que el poner peatonalizaciones también a veces nos lleva a confundirnos entre la división de espacio que hicimos calzada-acera, el poner ahora ningún tipo de prohibición sería... Ningún tipo de prohibición sobre direcciones únicas, sobre... es decir, las prohibiciones aquellas que permitan la convivencia. Yo creo que la ciudad en su utilización rápida, la ciudad pequeña, como es la nuestra, en su servicio rápido, es donde tiene que funcionar más activamente. No hay más que ver, por ejemplo, los días que no hay guardias o semáforos, en concreto la avenida San Sebastián funciona mejor. Eso es una evidencia empírica. Puesto que con el giro a derechas, en el cual ya solamente por el semáforo, y en el 90% de los casos no hay nadie que pase. Pongamos unos pasos cebra, eso sí, más rígidos que la moral victoriana. Aunque se salte un paso cebra con un anciano o con un niño, se echa del país. Y lógicamente con una serie de principios que se aplican mucho también a la técnica náutica.
Un transatlántico tiene que respetar un barquito de vela. Entonces, evidentemente, yo creo que en ese sentido, ahí es donde entraríamos. Y, lógicamente, la peatonalización es la utilización más cotidiana. Y tenemos que potenciar la peatonalización. Pero, si fruto de la peatonalización, nuestro hermano vecino de Tolosa tiene dificultades para unir. Hablemos de las ciudades, de su actualidad, de cuándo están vivas, cuando están iluminadas, cuando hay animación o no. La ciudad es, sobre todo, el escenario en el cual se desarrollan el máximo de actividades. La luz, sin duda ninguna, es una oferta extraordinaria. La luz la promociona fundamentalmente el municipio y, en muchos casos, el comercio. Entonces, animación, viene de tener alma. Entonces, lógicamente, el comercio es un elemento de animación. Hay otros. Una ciudad con mucho movimiento, cuando decimos la ciudad está muerta, la ciudad duerme, es que baja la actividad, la interrelación, es el aspecto ciertamente importante en ese aspecto de la ciudad. Yo creo que la luz y la falta de luz. No olvidemos que Venecia tiene un encanto de casi con una bombilla de 40 vatios que ilumina todo un dícolo que une dos calles. Pero también como en la edición o en la radio, está la voz, está el sonido, pero está el silencio que también juega y que es necesario. Y ahí es donde necesitamos el artista en la ciudad. ¿Y lo tenemos en nuestras ciudades? No lo hemos desarrollado demasiado todavía. Pero creo que también Guipúzcoa y San Sebastián, en ese sentido, tiene una fuerza. Cojamos la potencia de Artelecu, cojamos la potencia de nuestros artistas, pongámonos todos a reflexionar en serio sobre la luz, sobre el paseo, sobre las vallas, sobre el ambiente, sobre la animación. Tenemos ahora un ejemplo claro, la iluminación navideña. Es un esfuerzo importante que está haciendo el ayuntamiento junto con los comerciantes. Pero seguramente que si preguntáramos a Oteiza o preguntáramos en Artelecu o habláramos con las gentes que se mueven en torno a los ambientes artísticos, habría unas ideas, muchas de las cuales probablemente podrían ser aplicables para cambiar de esquemas, para crear situaciones nuevas, sea en cualquiera de las líneas de lo mortecino, de lo vivo, de la escenografía urbana cotidiana. Y sin embargo, igual por falta de comunicación se pierden en el olvido. Nunca se puede abarcar todo. Hay que plantear los temas de vez en cuando. No olvidemos que hacerlo todo de repente es tan malo como no hacer nada. Simplemente es plantear ideas, pero que esas ideas tengan desarrollo. Iñaki Galarraga, las ciudades son como un cuerpo humano, con arterias, con corazón, con pulmones. Es una similitud que se usa mucho, muy frecuentemente, que es la similitud de el organismo vivo, lo que diríamos el naturalismo. Lo que sí es seguro es que la ciudad es la primera que estableció la red, al igual que el cuerpo humano. La circulación, la red diaria es la primera circulación. De ahí que, por ejemplo, yo trate de que planteemos estos puntos. Con este símil biológico puede ir bien. Hay otros símiles también de la naturaleza, pero en principio sirve de que incluso añadiría más. Cada ciudad tiene su propia alma y tiene su propia atmósfera. Entonces, en ese sentido, eso es lo que nos hace cuando estamos en un sitio sentirnos en una ciudad básicamente las más fuertes, las grandes y potentes ciudades de amplia historia, como puede ser París, como puede ser Venecia en concreto, es donde estos ejemplos se manifiestan más. Pero yo estoy seguro que un atardecer cayendo la neblina, paseando por la Concha, recorriendo desde Santa María hasta la iglesia del Antiguo, a uno le impregna de una determinada manera de entender el Atlántico, de entender Europa y de entender esta ciudad. Como arquitecto urbanista, si tenemos una ciudad y seguimos con este símil biológico, si fuese usted un cirujano, ¿cómo utilizaría el bisturí frente a este cuerpo humano? El bisturí hay que usarlo a veces. Hoy no lo sé. En el diccionario se han usado bisturís importantes y potentes. Por ejemplo, uno cortando el muro San Bartolomé, cuando lo cortaron, dejándolo en su sitio. Hoy no lo volvería a tocar. Evidentemente hay que hacer grandes transformaciones un poco en la naturaleza. También hay otra cuestión. Una ciudad es suficientemente amplia para que sean pocos los elementos cancerosos que tiene.
porque a veces creemos que es un cáncer aquello que no es más que un aspecto de juventud, un aspecto de desarrollo precoz. Demos tiempo al tiempo. Entonces, en ese sentido, a veces usar aspectos demasiado expeditivos más esconde posturas especulativas para apoyarse en sitios de valor y de privilegio. Pero evidentemente no cabe duda que ciertos aspectos, por ejemplo, como los que diríamos la conexión importante, que no sé si es poner el bisturí o colocar una infraestructura para unir aspectos importantes entre grandes fincas, por decirlo de alguna manera, o por ejemplo el acceso que se ha hecho en este momento desde el centro de San Sebastián hasta el parque de Cristina Enea, son posturas que pueden ser importantes. El bisturí urbano se usó en el siglo XIX, a veces produce más errores que ventajas. La estratificación de los distintos estratos urbanos va produciendo efectos buenos, pero no cabe duda que en un momento dado, en algunos sitios hay que tomar decisiones de cierta importancia. Ha mencionado antes Venecia, su particularidad, su importancia. Entre las 5 capitales vascas o cualquiera de los municipios de cierta importancia de esta Euskal Hiria, ¿existe alguno que sea llamativo desde la perspectiva urbanística, por eso, por estar muy bien estructurado, por tener una comunicación pues muy acorde con lo que se requiere para una ciudad de su tamaño o nivel? Pues yo creo que en su tamaño y nivel las 5 capitales vascas, cada una en su ámbito, tienen valores importantes. No cabe duda que San Sebastián es una auténtica obra de arte, eso no hay duda de ningún tipo, por las vicisitudes históricas naturales, por ser territorio de confín en definitiva. No cabe duda que Bilbao, desde que ha redescubierto, han tenido que llamar a un californiano para que nos lo descubra, porque a los demás no nos hacían caso, como suele pasar muy frecuentemente en Euskal Herria, ¿no? Pero que desde que ha descubierto su ría, y ahora ya tiene Tajo, y con mayores aciertos y con algunos errores está redescubriendo la ría, y ha buscado esa frase cetópico, su lugar en el mapa, pero con el gran apoyo institucional del arte contemporáneo a través de la Fundación Guggenheim y de la obra de Gehry, ha encontrado un camino que ahora se está abriendo y se está aclarando muy positivamente. Pero qué decir de Vitoria. Vitoria-Gasteiz es una ciudad de interior auténticamente modélica, diríamos la Vitoria del alcalde Ibarra, pero también la Vitoria del alcalde Cuerda y la Vitoria actual, que en este momento Vitoria-Gasteiz es una ciudad enormemente esperanzadora y positiva. Conozco menos hoy, por decir así, de estos últimos meses, pero creo que Iruña-Pamplona está teniendo una evolución positiva. Tanto Vitoria como Pamplona han sido más fieles con el cumplimiento de su plan. Son ciudades más lentas, menos buscando espectacularidades, que es lo que nos ha dado Bilbao y San Sebastián. Y luego en Iparralde, evidentemente Bayona, con la gran transformación que puede proporcionarle el liberarse de la necesidad militar en los grandes cuarteles de la nueva Bayona y la organización territorial del entorno de Bayona, pues nos da, yo creo que 5 ciudades las más interesantes. Vamos, aquí tenemos un contexto como el que podría ser en cualquier otro punto de Centro Europa. Yo, desde luego, si fuera sueco, vendría frecuentemente a Euskal Herria. Lo mismo, que siendo vasco, pues me gusta ir a visitar y conocer las grandes ciudades. Tienen además otra cosa, cada una de ellas tiene un tamaño suficientemente pequeño por abarcable. Las 5 tienen un tamaño muy grande. Por lo tanto, rápidamente busquemos las relaciones en la que un metro, llámele como queramos, nos pueda unir de un sitio a otro, pero qué otra cosa más positiva que pudiéramos decir que visitar el Museo de Bilbao, pasear por la Gran Vía y la parte vieja, poder venir a San Sebastián teniendo al amanecer, llueva o no llueva, un chillidarecu, y retirarnos luego a Pamplona para hacer un paseo en solitario por la Taconera. Ciertamente tenemos unas ciudades, y estoy hablando solo de las capitales. Si llegáramos a las entidades urbanas menores, pues no llegamos lo que es Lekeitio, Betaria en la costa, pero tampoco llegamos lo que es el interior, Salvatierra, La Guardia, los pueblos de Álava,
las cendeas y las organizaciones urbanas menores de Navarra. Claro, para eso hace falta o una caballeriza o un cochecito, y verdaderamente con lo que estoy contando, pues hay posibilidades para llenar un verano entero de un viajero culto y un viajero interesante. Es verdad que las capitales son relativas o relativamente, comparativamente con otras ciudades pequeñas, pero cada una por sí sola se basta y se vale para ser una ciudad de empaque. Sin embargo, entre las 5, por esa poca distancia kilométrica que hay, forman esa Euskal cuya red se completa con un sinfín de pueblos que tenemos, que sí es cierto, tal vez que hagan de esta zona un tanto particular con respecto a todo el entorno. Yo creo que es un entorno precisamente por esto que decíamos de la estratificación de los factores históricos, y si profundizamos un poco en los factores históricos, figurativos, estéticos, artísticos, paisajísticos, incluso asumiendo las ocupaciones a veces abusivas de determinados valles, etcétera, pues es una ciudad unitaria que emerge con muchísima fuerza. Yo muchas veces aquellas cosas que te viene a visitar un amigo o un profesor de cualquier universidad europea, pues nunca repetimos 2 veces el mismo viaje. O vamos a Guernica, en la ría de Guernica, y comemos el lequecho, volvemos por Ondarroa y quedamos un rato en Getaria y volvemos a San Sebastián, o viceversa, cogemos y vamos a Zumarraga, a Urrechu, a ver las iglesias de madera. Luego podemos entrar en Loyola para ver la grandilocuencia del Fontana, de la Reforma, de la Contrarreforma, y volvemos por esa especie de paseo fluvial que puede ser el Urola hasta llegar a Zumaya, y entonces hay un sinfín de paseos, de recorridos y de pautas culturales, en definitiva. Para un arquitecto urbanista, ¿cuál es la catedral más importante o cuál es el edificio más emblemático que se pueda encontrar? Las propias iglesias son importantes desde la perspectiva urbanista, los edificios públicos, no lo sé. El conjunto, la ciudad histórica, del templo, frontón y casa consistorial, en el barroco de Guipúzcoa es categórico. Me acuerdo en este momento del Goibar, en un tono menor pero también importante Andoain. Me acuerdo en este momento Chandiano, en el caso guipuzcoano. Eso es, ahí hay una simbiosis, una unión de lo civil, lo religioso y lo lúdico, que ciertamente es uno de los puntos de gran aportación cultural del País Vasco a la cultura urbanística mundial. El monumento, quizás hay en el pecado le vemos la penitencia, ¿no? Pues muchos, cada uno en su sentido. Yo creo que en edificios históricos, evidentemente Loyola es una potencialidad cultural muy importante, con lo que representa el barroco. El barroco es la contradicción o la contraposición de lo que podríamos decir el gótico. Pero la iglesia del Epetio, por ejemplo, con su retablo, su situación urbana con respecto a la plaza, el espejo del puerto y la zona industrial que representa un puerto en el Atlántico Arranzales como el que nosotros tenemos, pues es otro conjunto que en el fondo lo que nos pasa a veces es el poeta que le cante. Es que la ría de Bilbao, hasta que no ha venido el californiano, todo el mundo le hacía ascos. Bilbao ha vivido 100 años enteros de espaldas a su ría. Solo la tenía como el barrio sucio en el cual se cimentaban las fortunas, luego se reinvertían las fortunas, pero ni la misma sociedad bilbaína como edificio se quería mirar en la ría, prefería escapar. Se ha creado una ciudad de espaldas a la ría. En ese sentido, lo que sí tenemos nosotros es un problema importante de concienciación de que hay que valorar, hay que potenciar, hay que estudiar lo que tenemos porque merece la pena y tiene una altura extraordinaria. Y sin embargo no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Es una pena desde la perspectiva de urbanista? Para mí me se pierden años de riqueza, de conocimiento, A mí me produce auténtica tristeza, verdaderamente. Ya digo, este caso concreto, que la ría de Bilbao la haya tenido que descubrir. Menos mal que se ha descubierto ya. Mejor tarde que nunca, ¿verdad? Eso por supuesto. Pero, por ejemplo, en este momento hay que plantear que el tándem Museo de Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, una institución fantástica, Guggenheim, en tono menor,
con respecto al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Chillida Leku y Ciudad de San Sebastián produce uno de los aspectos urbano, artístico, ciudadanos más importantes de Europa. Estamos ya finalizando, Iñaki Galarraga. Estamos aprendiendo mucho sobre cómo se construyen las ciudades, sobre cómo se tiene que construir, pero bueno, ¿cómo ve el futuro de estas ciudades desde la perspectiva urbanista? O urbanística, parece que avanzan por el camino correcto, tal vez. El futuro, cuando uno está inmerso en la vida cotidiana, pues siempre está lleno de luces y sombras. Ciertamente, por ejemplo, creo que los proyectos urbanos deberían de tener como más fuerza, más amplitud, pero tenemos una sociedad que es muy dificultosa a la hora de abrir nuevos proyectos urbanos. Yo en este momento, por ejemplo, San Sebastián, creo que tiene clarísimamente, desde esa perspectiva que le he dicho, pues que arrimar el ascua a la sardina de Pasaya, y en la bahía de Pasajes es donde de verdad tenemos ahora que demostrar que es posible la nueva arquitectura, la nueva ciudad, las nuevas relaciones comunitarias, las nuevas relaciones importantes, perdiendo miedo a esa estética del época, que no es la única, es una, sin duda valiosísima, pero hay otras muchas que nos pueden servir. Yo, por ejemplo, en este momento estoy trabajando con los estudiantes sobre un tema que me parece apasionante, que es la reestructuración del corredor de la suma de dos valles que me junta desde Añorga hasta Hernani. Chillida Leku, la Hípica, Zabalegui, la zona del Frontón, etcétera, ahí hay Galarreta, pues ahí hay un mundo que, claro, si nos descuidamos, pues nos va a pasar una carretera en diagonal que será necesaria, sin duda, pero si lo cogemos con tiempo, nos puede dar los próximos 20 años de un urbanismo a nuestra escala, que es una ciudad, no hay que olvidar, pequeña y con crecimiento dificultoso, que puede dar otro salto cualitativo importante. Digamos, para finalizar, le ponemos en un pequeño compromiso como arquitecto urbanista, el edificio que más emblemático le pueda parecer, que más le llame la atención, una calle que le parezca que es adecuada, edificio, calle, y para finalizar, la ciudad que por su estructura de las que usted conozca a nivel internacional, pues le llaman la atención. Si no es mucho compromiso, ¿eh? No, además, como uno lo primero que tiene que hacer es comprar su propio derecho a error, lo único que se puede hacer son enunciados para que luego alguien los corrija. El edificio, a lo largo de la historia de nuestro país, pues yo quiero decir ciertamente que es probable que sería el Cursal si le hubiéramos puesto esos 1.000 millones, y es por la valentía que tiene en su planteamiento. Y conste que discutiríamos mucho sobre sus cualidades o no, pero de alguna manera ha sido la posible dentro del campo de la ruptura para crear que la arquitectura puede tener un camino. El Cursal con un año más de obra y 1.000 millones de pesetas más, que todavía los podrá coger porque los edificios cogen forma. Calle, sin duda, van a tildarme de donostiarrista, cosa que sabe todo el mundo que me conoce y que no lo soy, pero sin duda ninguna la que nos junta Santa María con el Buen Pastor. Junta la historia, la reconstrucción de la ciudad de San Sebastián, el ensanche ilustrado, ese cambio que he dicho de la ciudad de la Niega y la ciudad de la nueva burguesía emergente. Y con respecto a las ciudades del mundo, yo ciertamente soy con las ciudades del mundo hay que andar con mucho cuidado, puesto que el tamaño de la ciudad ya da que las cualidades no son comparativas. Entonces no quiero hablar de París, que me gustaría, y lógicamente pues cada vez que puedo me siento en un TGV y por un módico precio y 5 horitas de viaje me puedo ir a París. Yo creo que probablemente para mi sensibilidad Venecia sea aquella en la cual he tenido la fortuna muchas veces de ser invitado a dar clases, y voy con cierta frecuencia y participo en algunas de las actividades universitarias de Venecia. Perderse por las calles de Venecia verdaderamente es un mundo en el que nos lleva desde el Thomas Mann de la muerte en Venecia
hasta las experiencias más solitarias y colectivas que se pueden vivir con respecto a ciudades europeas. Porque hay otra serie de ciudades, como por ejemplo San Petersburgo, que son importantes, pero marcan el éxito y el fracaso de Pedro el zar ruso. Poco más se puede añadir a todo lo dicho ya, aunque desde la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza queremos hacer hincapié en que ha sido un auténtico placer, una gozada escuchar en boca y en forma de Iñaki Galarraga pues el urbanismo, qué significa, qué es, cómo se construyen las ciudades y hacia dónde se dirigen. Iñaki Galarraga, arquitecto urbanista, ha sido un auténtico placer. Eskerrik asko eta beste bat arte. Beste bat arte. Pues sí que perdonéis. Esas pues las palabras de Iñaki Galarraga, arquitecto urbanista, especialista, experto y profesional de la materia, como ha quedado claro. Por nuestra parte nada más, nos vamos, un saludo, eso sí, como siempre, en nombre de Eusko Ikaskuntza y de quien un día más ha estado con vosotros, Urko Odriozola. Eskerrik asko, hor, bestaldean, egon zaretelako. Ondo bizi.